Ya, estoy con el internet de casa. Vamos a ver si no, voy a volver a poner el internet de. Ya perdí la conexión, dice. Creo que sí. Ya, por acá me está saliendo un. Se ha perdido la conexión de red. Intente de nuevo establecer la conexión, dice. Ah, ya, excelente. Entonces vamos con de nuevo, por favor, a disculpar. Ok, ya. Entonces, le comentaba, nosotros tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Ese documento, que tiene un horizonte a 2050, debe ser implementado por todos los territorios, ¿ya? El PDRC de Puno, PDRC de Cusco, etcétera, debe aportar a la implementación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Ahora, eh, el horizonte de los documentos, antes de eso, tenemos actualmente casi todos los departamentos ya han completado con su plan de desarrollo regional concertado, excepto Ica, que todavía está en proceso de elaboración. Eso es importante, porque recordemos que al 2030 van a ver un corte para ver qué tanto el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional se ha implementado. Y la información de dónde lo van a sacar, justamente de la implementación del Plan de Desarrollo Regional concertado. Pero yendo a su pregunta exacta, desde una perspectiva nacional, ¿cómo evaluamos el estado de los planes de desarrollo regional concertado? Podríamos decir que de manera general, los planes van a aportar justamente a la implementación de ese documento, ¿ya? Mediante los objetivos que se han trazado. Hay una articulación en cuanto a los instrumentos que están dentro, de los objetivos que están dentro del PDRC, con los lineamientos que tiene, o sobre todo los objetivos nacionales del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Nosotros, técnicamente, dentro de los, digamos, de ese plan, tenemos tres tipos de evaluación, ¿no? Para no confundirnos un poquito. Tenemos la evaluación de diseño, que es justamente la evaluación que se hace a los documentos, tanto PDLC, PI y políticas, ¿no? La evaluación de implementación, que ya hace al finalizar el documento, que tanto se ha contribuido con la implementación de estos documentos, ¿no? Y la evaluación de diseño, implementación y la evaluación, se me ha ido el otro tipo de evaluación, de diseño, implementación, ya se me ha ido el otro tipo de evaluación, pero son tres tipos de evaluaciones que existen, ¿no? Pero si usted me dice cómo evalúa el estado de PDLC, en cuanto a la formulación, por lo menos han seguido la metodología que establece el ente rector, que es el plan. El gran reto es la implementación. Ahí ese plan, digamos, no tiene tanta potestad o también tanta capacidad para poder ver qué tanto los documentos se están implementando, se están implementando adecuadamente. Y además que eso se ve por lo menos desde el primer año de ejecución de ese documento. Es decir, el PDRC, en caso concreto, el PDRC de Puno, recién lo vamos a ver, como ha empezado, recién se aprobó el año pasado, recién vamos a ver, digamos, cuál ha sido si realmente está contribuyendo con el desarrollo de departamento en los próximos años, ¿ya? Pero metodológicamente ha cumplido con lo que establece. Entonces, el estado actual de los planes de desarrollo a nivel nacional, que tienen informe técnico de ese plan, a nivel de departamentos, que son, como le dije, son casi todos, excepto ICA, que está en proceso de formulación, sí tiene lo que el ente rector pide en cuanto a la metodología. Establece la fase uno, que es el conocimiento integral de la realidad, la fase 2, la parte perspectiva, ¿no? Y después han establecido la parte estratégica, que son los objetivos y acciones. Entonces, por ahí, digamos, metodológicamente no habría ningún inconveniente. El detalle es en la implementación. Y ese es el gran reto, no solamente digamos, para ese plan, porque todavía nos falta ver qué metodología y cómo nosotros podemos apoyar, sino que los planes de desarrollo concertado en general tienen una peculiaridad, que la implementación no solo depende del gobierno regional, en este caso, ¿no? Sino que depende de los actores claves del territorio. Y es algo complejo de medir, de saber. Ahora, usted me hace la otra pregunta? ¿Le parece? ¿De repente tienen una duda ahí?
Ahí creo que podríamos partirlo en varios puntos. Uno es que los tomadores de decisiones sepan la importancia de planificar en Perú. Lamentablemente, todavía en gestión pública a nivel nacional, planificación no tiene el peso que debería tener. Estamos hablando que competimos con presupuesto. No, no debería ser una competencia, sino que tener el chip que primero hay que planificar para ver el tema de presupuestar. Muchos de los territorios y funcionarios, obviamente, de esos y tomadores de decisiones, no le toman la verdadera importancia a la planificación. Entonces, partimos por ahí. Si no sabes por qué es importante planificar, lamentablemente no va a tener un soporte, ni técnico ni político. Para que puedas tú hacer que simplemente este documento, tienes que saber cómo esto cambia a tus habitantes, a corto, mediano y largo plazo. Uno de factores es eso, ¿no? Si uno no toma la importancia de ese documento, pues no le va a hacer, no le va a dar seguimiento a que realmente se cumpla. El otro es que nosotros cuando elaboramos o pedimos que formulen los PDLC recién desde el año 21, 22 aproximadamente, 23, están articulando una matriz, están elaborando una matriz de articulación de los proyectos, ¿no? Es matriz ¿cómo se llama? Matriz de inversiones estratégicas con enfoque territorial, así se llama. Y esos son los proyectos, no son, digamos, no es una lavandería, como dicen, no son una lista de lavandería de proyectos, no, sino son los proyectos que estratégicamente se articulan a las acciones con sus indicadores de las acciones y estos, obviamente, las acciones del PDRC permiten que se cumpla el objetivo que se han trazado. Entonces, ese es un punto fundamental. Digamos, se ha ido la señal, creo que me hacen, simplemente me colocan por colocar información. Entonces, tampoco no es muy útil para la implementación. Ya, por eso el trabajo de la formulación del documento no debe ser solamente de la entidad, en este caso del gobierno regional, sino debe ser de actores claves en el territorio. Que tampoco, punto aparte, no se trabaja así. En estricto, la teoría te dice cómo debería trabajarse, pero en la práctica no se realiza de esa forma, por diferentes motivos. Otro es el tema, obviamente, si bien es cierto, yo creo que el tema presupuestal debería ir como que el último punto, pero sí es importante, ¿no? Pero siempre se puede gestionar. Ahora, una cosa es que tú conozcas la importancia del PDLC, usted conozca la importancia del PDLC como tomador de decisiones. La otra cosa es que ya yo conozco qué tan importante es, pero ¿cómo lo implemento? Si usted no tiene una ruta para la implementación de ese documento, ¿no? ¿De dónde empezamos? ¿Con qué empezamos? ¿No? ¿Quiénes se van a encargar? ¿Cómo voy a medir todo eso? Porque eso en la formulación del documento no te están pidiendo. Debería ser post de la ordenanza de aprobación del documento, ¿no? Hacer una especie de plan de seguimiento, de implementación, algo así, ¿ya? Que no lo hace, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a saber realmente si estás cumpliendo con lo que te has trazado? Entonces, son varios puntos que nos faltan hacer todavía para que esto pueda, digamos, cumplir su propósito. El Plan de Desarrollo Regional Concertado, su propósito en esencia es cambiar el status quo del poblador, es decir, cambiarlo para una mejor situación de la que lo han encontrado, a mediano, largo y corto plazo. Si, digamos, podríamos medirlo de quienes a nivel de departamentos de sus territorios han empezado a elaborar sus PDLC provincial y distrital.
¿no? Ahí sí podemos ver que efectivamente pues hay interés de planificación en el territorio, ya sea por diferentes motivos, porque el año pasado recuerdo que salió el tema de Concomún. Entonces, cuando salió el tema de Concomún, que era en los territorios de municipalidades provinciales y distritales que tengan los PDLCs, P y POI, van a recibir un incremento. Entonces ahí como que muchos se han puesto las pilas y han empezado a formular, ¿no? O a iniciar la formulación. Después quedó en nada y como que también quedó el otro en nada. Ya, entonces, por ahí podemos ver el tema de qué territorios sí, digamos, están más interesados en su planificación. Y también con el tema de los funcionarios de los gobiernos regionales. Hay gobiernos regionales que son más activos en cuanto a la planificación porque sí saben la importancia. Por ejemplo, a mí no me toca ver Cajamarca, pero antes sí lo veía y sí veía que había pues eh, puntos específicos que de los funcionarios que sí efectivamente sabían la importancia de planificar. Otro territorio que me tocó así, Cusco, por lo menos veo que sí tienen también la importancia de planificar, ¿no? Y los demás que sí he visto, Ucayali, que también ahí he visto, pero los demás es como que, bueno, tengo que hacer el PDRC porque la ley me manda y porque está dentro de mis funciones, ¿ya? Pero no es, sí, sí, sí. Ya. Partimos por algo importante, que es el enfoque territorial. Ahora los planes, digamos, de concertado, tienen como punto principal, desde mi punto de vista, porque está dentro de la guía, el enfoque territorial. ¿Y eso qué quiere decir? Que desde los territorios uno tenga que identificar adecuadamente sus problemas y potencialidades. Antes teníamos el enfoque sectorial, que desde Lima nos decían que cómo debíamos, digamos, cerrar o establecer mis objetivos, qué objetivos debería yo atender o qué acción debería atender, no, qué brecha debería atender. Ahora se les está dando la oportunidad a los territorios para que ellos se identifiquen. Perú es un país que puede tener pues, ciertos problemas de manera general. Anemia casi está en todos los distritos, en todos los departamentos. Igual logros de aprendizaje. Pero tienen ciertas peculiaridades el departamento X que de repente el departamento Y no lo tenga. ¿Y dónde sacamos esa información? Justamente de la población. ¿Ya? De la población. Ahora, no podemos hacer participar a todo el mundo, porque nunca nos pondríamos de acuerdo. Lo que sí, por eso en el proceso de los PDRC debe haber un grupo de trabajo, identificar quiénes son los actores claves del territorio que me van a permitir justamente afianzar y estructurar mejor esos problemas y potencialidades y después determinar las brechas que estoy identificando en los talleres participativos, porque la información sí tenemos que dar a conocer. Obviamente que estamos trabajando el proceso de formulación cuando estamos formulando el documento. Ahora, hay un punto también ahí que he visto, que cuando me dicen, sí, pues pasa lo mismo en el presupuesto participativo, ¿no? Hay veces cuando uno va y no conoce del tema de resultado, y obviamente a la población no le vamos a pedir que conozca qué resultado inicial, qué resultado final, etcétera, que básicamente en que, según la cadena de resultados, en qué eslabón de la cadena debe ser un PDRC, no le vamos a pedir eso a la población. Y la población te va a decir, pues yo quiero, digamos, mi capacitación, quiero mi tractor, ¿no? Que son más tangibles para ellos. Pero justamente ahí viene el rol de los que formulan el documento o del facilitador, que va a permitir justamente esas necesidades de la población, colocarlo en el documento como causas y ellos estructurar un problema, porque eso son causas para establecer un problema. Y cuando vayan a mostrar el producto final del documento, identifiquen que justamente sus aportes ya están ahí mencionados, ¿no? Que han dado insumo el, para identificar los problemas o las potencialidades, y esto me sirve para identificar todos los
¿no? Porque son, digamos, pasos secuenciales en cuanto a la metodología de formulación del PDLC. Entonces, sí es punto importante la contribución de los actores. Porque también, si tú has participado en el proceso de formulación del PDLC, un momentito, por favor, un momentito, si no hay nadie. Disculpe. Entonces, si uno ha participado en un proceso, también va a estar interesado en que se implemente ese proceso. Uy, ¿qué pasó con el documento que yo he participado? ¿Ya lo aprobaron? ¿Cómo está? O sea, de una u otra manera voy a poder hacer el seguimiento. Y justamente viene el otro punto, que ese plan ya tiene una plataforma, que es ese plan B01, donde sube los objetivos y las acciones del PDRC o PDLC, ¿no? Y se ve la articulación con el PEI. Entonces ya también ves ahí una parte cómo se va implementando eso. Entonces, y eso lo puede ver, pues, digamos, a nivel nacional, cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, por lo menos ya te permite también hacer el seguimiento de la implementación de este documento. Entonces, yo sí creo que es importante, no se puede, obviamente, trabajar con todo el mundo, pero sí debe haber talleres, 2, 3 talleres en proceso de formulación para que la gente conozca y pueda aportar sus problemas y potencialidades. Ellos van a identificar más causas, pero eso va a ser insumo para el documento. Ya. Ese plan, como es un órgano técnico, no tiene la facultad ni la potestad para eso, por ejemplo, ¿no? Lo que sí les podemos es solicitamos, recomendar el inicio de proceso, les damos todas las facilidades para brindarles el apoyo técnico, ¿no? Necesario para que sus documentos sean los más adecuados. Pero sí les decimos que ellos, por lo menos disuasivamente, les tratamos de indicar que ellos tienen responsabilidades, tanto civiles y penales. Ya nos ha pasado que Contraloría nos ha consultado por qué el PDLC o el PDRC de tal región no tiene este instrumento, por qué el PDLC, digamos, se elabora en tanto tiempo, ¿no? Etcétera. O sea, ya ha habido intervenciones de Contraloría. Por ejemplo, el caso de Cusco, el año pasado nos han consultado en cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Ha habido diferentes motivos que nos han consultado Contraloría, entonces ya está de una u otra manera viendo esos temas. Ya, pero así CEPLAN no tiene. Pero sí, pues ellos tienen una responsabilidad civil porque la ley orgánica les dice que tienen que hacer así. En este caso, el gobernador tiene que responder por esos documentos, ¿no? Es omisión de sus funciones, si es que no lo hace, igual para la planificación, ¿ya? Entonces, por ese lado sí pueden ver tanto penal como civil, ¿no? Y administrativamente. Ya, pero ese plan no solamente recomienda, podemos recomendar, podemos solicitar, ¿no? Podemos brindarle todas las garantías para brindarles asistencia técnica, pero hasta ahí llegamos. Ujú. Mire, como le dije al iniciar, he tenido la suerte de acompañar a que 8 PDRCs, ya un poco más incluso, pero con la nueva metodología como son como 8 y los anteriores pues eran en total unos 10, 11. Y Puno es un caso especial, ¿ya? Así ya hablando coloquialmente hasta me hacen renegar. Porque ellos tienen, en sí la población y los de Puno
son bastante, ¿cómo se llama? Bien referentes a algunos comentarios que se le puede hacer a la metodología, ¿no? Ha sido complicado con ellos, ¿no? Con algunos especialistas que han trabajado en el proceso. Yo no estuve en la primera parte, me hubiera gustado estar en la primera parte, yo ya inicié desde la fase 2 fase 3, ¿no? El especialista de primera parte lamentablemente ya no trabaja con nosotros, y ha habido ciertos elementos que, digamos, la presión querían ellos, digamos, conseguirlo, que metodológicamente, digamos, no estaba fácil de hacerlo porque no se cumplía con el requisito. Pero sin embargo, felizmente el gerente de planeamiento asumió el rol y sí se pudo lograr. Como les digo, metodológicamente nosotros tenemos que ver si efectivamente cumple con lo mínimo requerido, ¿ya? Entonces, eso se pudo lograr. Lo que yo rescataría de las lecciones aprendidas del proceso de Puno, es que Puno em, tiene muchas habilidades, ¿no? Son gente muy preparada en Puno, pero también son más cuestionadores, ¿ya? Que cuestionan más la metodología, digamos, ¿no? Y que está bien, ¿no? Porque eso nos sirve a nosotros como centro de planeamiento, poder mejorar las guías que tenemos. Pero eso también te retrasa el tema de formulación del documento, ¿ya? Eso creo que ha sido un punto importante para, digamos, tener un proceso un poquito más dilatado que podrían haber tenido otros territorios. Ya eso, después, ellos sí, lo bueno es que también pudieron acercarse más a las provincias, hicieron varios talleres descentralizados, colocaron muy buena información en cuanto a su diagnóstico, solo que, digamos, no colocaron todos los problemas, que para mí es el tema del enfoque territorial, ¿no? Que después se dieron cuenta que era necesario, pero ya no se podía regresar, ¿no? En términos generales, ha sido una buena experiencia. Ellos ha dilatado un poquito el tema por el tema de que, como le dije, ellos son más analíticos, más cuestionadores de cuanto a la metodología que se les presenta, pero sí pudieron después aterrizar para que puedan tener su informe técnico. Han tenido un proceso bastante participativo, ¿no? Y eso ha permitido que su diagnóstico y su documento como tal tengan mayor, digamos, mayor análisis y puedan desarrollar mejor sus objetivos y sus acciones. Pero sí ha habido ciertas dificultades en cuanto a la idiosincrasia que puedan tener ellos también, ¿no? Ya. Tuvo de los dos. O sea, pues, sí, los profesionales pues, no están bien preparados. Muchos de ellos se han ido incluso al extranjero a hacer sus especialidades. Hay ingeniería económica, hay diferentes carreras que les ha permitido formular el documento, ¿no? Pero también ha habido de personas que de repente estaban familiarizadas más con otros procesos anteriores, con la metodología de otros procesos anteriores, ¿no? Que se rehusaban a esos cambios que se podían dar. Eso nos ha dilatado un poquito en algunas revisiones, ¿no? Porque digamos que se les comentaba cuál era la metodología de que debían seguir, ¿no? Porque los que conocen el territorio son ellos, nosotros son los metodólogos que debemos revisar si la metodología corresponde o no. Eso nos ha retrasado un poquito, pero al final sí se ha podido llegar a un buen acuerdo, cumpliendo la metodología y plasmando ellos lo que querían, ¿no? Lo que querían establecer. Entonces, ha sido un aprendizaje tanto para ellos como para nosotros para poder, digamos, también mejorar las guías posteriormente, ¿no? Entonces, eso nos ha, digamos, hemos tenido no ha sido un proceso larguísimo como otros, Pasco ha sido súper largo, en Pasco hemos iniciado el 2016 todavía y, digamos, recién hemos acabado el año pasado, es de los planes que siento que se han demorado más por diferentes motivos, lo han dejado, etcétera.
Cambio Puno sí ha habido, desde que han asumido la responsabilidad de formularlo, sí ha habido una continuidad. ¿Pudieron acabarlo en menos tiempo? Sí, pero digamos, siempre había la misma observación, porque mm, la metodología en algunos puntos no lo querían considerar, digamos, ¿no? Pero después llegamos a un acuerdo, tanto para ellos como para nosotros, sin perder la esencia de la guía y poder aprobar su documento. No, nosotros no aprobamos, darle el informe técnico correspondiente. Ahorita no se me viene a la mente, pero yo terminando la reunión gustosamente puedo ver cuál ha sido la fecha de su formulación de su documento, cuánto más o menos nos ha durado, ¿no? Ya, ese es el... Hay uno que todos los de planeamiento tienen que registrar su información, que es el CEPLAN B01. Ya es la plataforma donde registran los objetivos, las acciones del PDLC o del PDRC y también el P y el POI. Ahí lo registran y ahí ven. Ahora, para que la población pueda revisar, ese plan consulta, creo, ahora también se lo envío terminando la reunión el link, ¿no? Que es básicamente muy parecido a la consulta amigable del MEP, ya muy parecido, si alguna vez son, ¿no? Pero digamos, está más aterrizado en el tema de planeamiento, que son los objetivos y las acciones. ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué acciones tiene? ¿Qué tanto se está cumpliendo? ¿No? Eh, sí, sí se puede revisar eso. Disculpe. Uno, el año pasado, 2020. Sí. Ya, los planes deben elaborarse un año antes de su implementación, ¿ya? Sin embargo, hay algunas excepciones, caso que ha sido Puno, que tenían su horizonte, creo que su horizonte inicial es 25 al 34, ¿ya? A ver, déjeme revisar. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque ¿cuándo se empieza a implementar el documento? Se empieza a implementar el documento una vez que salga la ordenanza regional. ¿Ya? Lo tiene la ordenanza, si no, también gustosamente se lo envío después terminando la reunión. Ya. Entonces, una vez que se aprueba, se publica la ordenanza, al día siguiente, eso ya empieza a implementarse. Nosotros, como CEPLAN, tenemos una guía de seguimiento y evaluación. En la guía de seguimiento y evaluación, también le voy a mandar la página y la guía, ¿dónde está? Te dice cuándo los de Puno van a hacer su informe de evaluación del primer año, ¿ya? Van a enviar, ajá, sí, van a tener que hacer un informe porque ellos hacen un informe de qué tanto se está implementando. Ahora, ahí sí yo, de repente, mi punto de vista, ¿no? No tanto como se plantea, sino mi punto de vista, es que esta implementación que lo hacen, este informe de evaluación, es más relacionado a lo que hace el gobierno regional. Recordemos que el PDRC es del todo el territorio, pero es complejo hacer qué tanto está cumpliendo esa ONG, ¿no? O sea, ya escapan de nuestras, digamos, funciones, responsabilidades. No se ha visto todavía una metodología como tal. Entonces, básicamente este informe es más qué tanto el gobierno regional está apoyando a implementar este PDLC. Y ahí se ve qué tanto, ¿no? Pero sí hay fechas ya establecidas para el seguimiento. ¿Y se carga la información? ¿A eso se refiere? Sí, deberían cargar, pero sin embargo, cuando ellos, digamos, hacen su corte de su PDLC, que es el seguimiento que tiene que hacer el informe de seguimiento, lo tienen que subir a su plataforma de transparencia, el informe de evaluación, disculpe, tienen que subir a su plataforma de transparencia.
¿ya? Ahí lo suben y ahí en el transparencia del gobierno regional lo puedes descargar y puedes ver qué tanto se ha, digamos, han cumplido, ¿no? Ya, ya, de acuerdo. Le envío eso también. Ajá, al correo le envío, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Que es importante que para la, digamos, para determinar que este documento cumpla con su propósito, uno de los puntos importantes es que los PDLCs a nivel de provincias y distritos de su territorio puedan, digamos, articularse al PDRC. ¿Por qué? Eso de que PDLC que estés haciendo de un distrito de Puno, por ejemplo, en Tauta, que está creo que en la provincia de Zángaro, si bien no recuerdo, entonces el PDRC de Zángaro, también PDLC de Zángaro, cuando ellos hagan su informe, van a tener información real de cómo está el tema de salud. Entonces eso va a ser, digamos, insumo para ver qué tanto has implementado con tu PDRC de Puno. Ya, pues se dan cuenta, de abajo viene la información y va aterrizando a lo más pequeñito, que sería distrital, y la información va a ser real, ¿no? A nivel que lo hagas más macro y, digamos, que no veas ciertas aristas. Entonces, eso es importante, que haya una articulación entre los planes en este caso le podríamos llamar menor jerarquía, que es PDLC y provincial y distrital. Y que el gobierno nacional, ellos desde el año 23 aproximadamente 24 ya con la última guía, ese plan ha dispuesto que los gobiernos regionales tengan que asumir con la asistencia técnica de los planes de sus territorios y la revisión, ¿no? Igual, pasa después por ese plan, pero digamos que ellos, porque ellos mejor que nosotros conocemos la realidad de su territorio. Nosotros metodológicamente puede decir que está mal formular el objetivo, que no está mal que corresponde, etcétera. Pero ellos van a saber si efectivamente han puesto toda la información que requiere. Caso, digamos, Juliaca. Juliaca, que está dentro de uno, el gobierno regional, si asume la asistencia, va a saber que efectivamente el tema del comercio es bastante fuerte, ¿no? Pero no un especialista que de repente no conoce esa realidad, o el contrabando, ¿no? Entonces, hay ciertos elementos que ellos van a conocer mejor que nosotros. Entonces, un punto importante es la articulación de los planes, ¿ya? Eso. Después, el tema, como le dije, es necesario, no he visto por lo menos a nivel nacional, que tenga un documento para la implementación, una ruta para la implementación, un cronograma, por lo menos, por la implementación de estos documentos. ¿Ya? Porque creo que, por lo menos de mi experiencia he visto, es que más ya, ya, nos toca presentar el próximo mes el informe de evaluación. Ya, entonces sacamos toda la información y hacemos con lo que tenemos. Pero no hacen, digamos, esa planificación de qué voy a implementar este mes, a qué me voy a dedicar, qué actividades voy a hacer, qué proyectos, etcétera, etcétera. No hay eso. Los proyectos. Recordemos que nosotros tenemos una matriz de inversiones con enfoque territorial. Esa matriz de inversión con enfoque territorial que ya está en el documento, que ellos ya lo han plasmado, que muchas pueden ser ideas también, se puedan concretizar, porque eso va a permitir efectivamente que esa mi acción se cumpla. Y si esa acción se cumple, ese objetivo va a cumplirse. Y si ese objetivo se cumple, obviamente voy a estar cerrando brechas en beneficio de la población. Voy a estar cambiando su... Recordemos que en gestión pública el fin supremo es la persona, que es cambiarle su condición de vida de la persona. Y eso es lo que se quiere hacer con estos documentos. Primero, una adecuada articulación con los PDLCs y creo que también con las políticas nacionales es importante. Tener una hoja de ruta para su implementación, si es que no es un plan. El tema de los proyectos de inversión que efectivamente se cumplan para que puedan implementarlos, ¿no? Y hacer eso. Básicamente eso creo ser un factor crítico, determinante para ver si estos PDLCs y la voluntad política. Que las personas y los tomadores de decisiones conozcan la importancia de planificar.
Si no me va a pasar como me ha pasado mucho tiempo, ¿no? Que los planes lo han elaborado porque así lo han querido, pero nunca más se lo han vuelto a ver. Ahora, por lo menos el tema de que ese plan tenga un aplicativo donde te obliguen, porque una vez que tú ya, es el término correcto, una vez que tú ya tengas el informe, la ordenanza, tienes que solicitar a ese plan tu código para registrarlo, ¿no? Tus objetivos y acciones. Una vez que, digamos, ya tienen, ya de una u otra manera saben que tienen que hacer el seguimiento en una época, ¿no? Ya les obligamos a que lo miren por lo menos una vez al año el documento. Pero alguien que realmente sea consciente de la planificación y la importancia de planificación, no esperaría ese momento, ¿no? Haría un documento, antes una ruta, para ver qué hago este año, el próximo año, etcétera. Justamente, antes que me olvide, ahorita les respondo eso, pero antes que me olvide, ¿qué le iba a decir? Sí, hay algo que usted dice, el control de la población. La población va a controlar ese documento si se implementa o no, si es que han participado en proceso, si que conoce que existe. Ahora, es un punto importante que una vez que lo aprueben el PDRC se haga la difusión, la presentación. Yo siempre sugiero que envíen, por lo menos si es un PDRC regional, que envíen a las provincias. Hoja, 14 hojas resumido, que es el objetivo, la acción, el futuro deseado y la situación actual, a las provincias, ¿no? Y incluso a los distritos, para que conozcan que efectivamente es. Y de ahí todo el documento lo cuelgan en su página web. Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es importante. El otro punto que se tiene que considerar es para la implementación es que, sí, pues, es que también no hay personal en los gobiernos regionales. No tenemos personal y tienen mucha carga. Dos, tres se encargan de presupuesto con planeamiento, entonces tienen que hacer el PEI, tienen que hacer el POI, seguimiento al PEI-POI, el PDRC que es más complejo y necesita más ayuda, entonces falta presupuesto para eso, ¿no? Entonces, sí o sí es complejo, también se entiende a los gobiernos regionales por ese punto. Ahora, ¿cuál era su otra pregunta que le iba a decir? Ah, ya, gobiernos locales, los gobiernos locales. El año pasado, yo ya estoy con Puno ya 2 años, creo 3 años, había pocos territorios. Lo que se ha venido haciendo para este año y desde el año pasado es tener reuniones con ellos. Se les cursa invitación para que asistan a la transferencia metodológica. Y en esa transferencia metodológica darles a conocer la importancia de la formulación del documento. Gratificantemente ha subido para este año los territorios que han iniciado con su proceso, tanto provincial y distrital. Claro, no ha subido, digamos, todavía la brecha es sumamente grande, ¿ya? A nivel de Puno, a nivel de todo territorio en Perú.
por diferentes motivos, falta de presupuesto, falta de personal, el PDLC en el mejor de los casos lo puedes hacer en 6 meses, ¿no? O sea, es complejo hacerlo, requiere la participación de ciudadanos, etcétera. Entonces, pero ha subido para estos años, para este año por lo menos, más la presencia de formulación de PDLCs provinciales y locales. Igual, la brecha va a ser igual inmensa, pero por lo menos ya hay más interés, ¿no? Ya hay más interés. Y lo bueno que me han comentado, el gobierno regional no tiene comunicación esos días, pero me han comentado que el gobierno regional está difundiendo, en caso del PDRC de Puno, está difundiendo a las provincias su PDRC mediante talleres. Y eso es importante evitar. Septiembre 24. Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Está pasando ahí un señor y no le escuché bien, por favor. Sí, o sea, lo bueno es que los funcionarios del gobierno regional de Puno le están poniendo ese interés, ¿no? Ese interés de sociabilidad del documento y por ende dar a conocer la importancia de tener un PDRC. Ya sé que muchos distritos empiezan a formular sus documentos, provincias y distritos, y en esa formulación te va a permitir tener, como le dije, el enfoque territorial, ver cuáles son realmente sus necesidades de esos territorios, ¿no? De esos territorios y cuáles son sus potencialidades. Son cosas importantes para establecer sus brechas. Entonces, si llegamos a establecer bien esos documentos, ¿no? Por lo menos establecer esos dos puntos importantes, me van a permitir de acá a un año ver esos cambios y la implementación. No solo tener el documento bonito, sino hacer la implementación de esos documentos, gestionar para que se implemente ese documento. Sí, claro. Ajá. Si se logra esos dos puntos importantes, la formulación y la implementación, sí vamos a lograr. Y creo que en Puno estamos yendo por un buen puerto por ese lado, porque por lo menos hay interés de los funcionarios que ahora deben, digamos, son los responsables. A nivel nacional, como no hay capacidad, todavía no estamos nosotros apoyando, ¿no? Pero ya hay esa necesidad y hay, sobre todo, ellos ya conocen la metodología, ¿no? Eso es importante para que ellos puedan transmitir a esos territorios. Y como le dije, no es tanto la metodología, sino por qué planificamos, la importancia de planificar en nuestros territorios. Ese es punto crítico a nivel nacional. El día que estemos bien conscientes a nivel provincial, distrital, de por qué planifico, sí, pues vamos a hacer las cosas diferentes. Me pasa que muchos distritos, más les importa el presupuesto, porque obviamente con eso van a poder generar proyectos, actividades, cosas de corto plazo, ¿ya? Entonces tenemos que cambiar el chip que el desarrollo va a demorar un poco, pero necesitamos hacer cosas de corto plazo, de mediano, para ver resultados en unos 5, 6, 7 años, ¿no? Ya. Cuando recordamos que también, como un ejemplo, ¿no? Se elaboran las políticas nacionales.
¿no? Las políticas nacionales que una guía, que son solo en los sectores. Muchos de los sectores también revisan la información del diagnóstico de sus departamentos. Digamos, se me ocurre, es un ejemplo nomás. Educación, está haciendo una política de educación. Debería revisar los PDRCs, la temática de educación de los PDRCs, y ahí van a tener información de las brechas, ¿ya? Y sí, los PDRCs se articulan también a los PCEN, que justamente va a permitir ese ministerio que está haciendo para ver qué esa acción está cumpliendo y por ende este objetivo, ¿no? Entonces sí, sí hay una vinculación con los sectores y permite también la transferencia, o podrían gestionar la transferencia de recursos para que puedan hacer esto. Y como le dije, Contraloría ya está entrando y diciendo, por ejemplo, me va a pasar a nivel local, que había un PDLC que no había considerado, creo, el tema de una losa o no estaba en sus causas y también el tema de saneamiento y estaba pidiendo que no iban a poder darles pues el tema de priorización de su proyecto, porque hay que prelación, priorización, ¿no es cierto? Si es que no se consideraba eso. Entonces ya hay ciertos candados también para ver el tema de qué tanto te asigno, que estamos todavía en proceso de que sea 100% efectivo, ¿no? Pero por lo menos ya hay esas iniciativas. Mm, si hay una actualización, o sea, nosotros dentro de los procesos de formulación tenemos, como usted le formulación y actualización. Y de acá a un tiempo, ellos pueden hacer una evaluación para ver de implementación, ese dato típico, de implementación, para ver si realmente han cumplido con los objetivos que se han trazado. Digamos, de todo ese universo, han cumplido con el objetivo 2. O el objetivo 2 no van a poder cumplirlo por diferentes motivos. ¿Ya? Hacen un informe de evaluación y ven qué está pasando con ese informe o qué esa situación, ese objetivo, etc. Y ahí deciden que efectivamente en la actualización solo se puede cambiar las acciones. Entonces ahí pueden eliminar acciones, incorporar acciones con sus indicadores que van a permitir el objetivo, sacarlo todo, ¿no? Entonces sí, a su pregunta es que sí, de acá a un tiempo ellos pueden hacer un corte, bueno, deberían hacer un corte. Uy, me espera un minuto que ya se me está yendo la batería. Me espera un minuto mejor, por favor. ¿Ya? O sea, sí, es que les está hablando con micrófono cerrado. Sí deberían hacer, si es que ellos realmente quieren, digamos, actualizar ciertos insumos de su documento para ver qué tanto quieren cambiar. Solamente se cambian las acciones. Y la norma te dice que tienes que hacer, es bien cierto, antes era 5 años, voy a revisar los 5 años, en 5 años hace un corte para hacer tu informe tu informe de evaluación. Ahora, de repente, sí, de repente hay territorios que han solicitado incluso que sea antes, quieren cambiar ciertos elementos que sea antes. Esa es la otra ventaja que tenemos ahora. Antes los PDRC podían cambiar en cualquier momento, cambiaban de autoridad, cambiaban de documento, querían volver a formular. ¿Ya? Ahora hay un candado que te dicen, tú tienes que hacer tu informe para ver qué cosa vas a cambiar.
Si has aprobado un PDLC, obviamente primer año recién vas a ver su primera implementación. Segundo año también vas a ver qué tanto estás cambiando. Entonces, y es más difícil para hacer algunos cambios en la parte estratégica, en este caso en las acciones, ¿no? Ahora, si quieres formular todo de nuevo el documento, tienes que sustentarlo mediante ese informe que vas a hacerlo de acá aproximadamente 5 años. No, gracias a usted por interesarse en este proceso de planificación y yo gustosa de poder hacer cualquier duda, de repente por ahí te cura. Terminando la reunión de la tarde-noche, le estoy